CIPEM, Emergencias Médicas. Brindamos emergencias, urgencias y consultas médicas, domiciliarias, con guardia médica activa las 24 horas. CIPEM, Mitre 279. Asóciese sin cargo al teléfono 490-300. Mail, cipememergencias@hotmail.com. CIPEM, Emergencias Médicas, con guardia médica activa las 24 horas. Hola, buenas noches. Estamos en Alas de Esperanza, como todos los miércoles, en este nuestro Canal 12, canal público y regional. Antes de entrar en el tema de la noche, quiero comentarles algo respecto a una actividad. Me han pedido que lo comente, realmente vale la pena. Estoy refiriéndome al grupo Payamédicos. Es un grupo que trabaja en el hospital con enfermos y mediante el humor generan la alternativa de mejorar un poco la cuestión emocional, psicológica del enfermo, permitiendo aumentar estas famosas endorfinas que de alguna manera provocan un mejor cuadro desde el punto de vista de la respuesta inmunológica y corporal de ese enfermo. Trabajan con mucha vocación y justamente como el próximo viernes hacen una reunión informativa, porque tenemos la posibilidad de que haya instructores payamédicos acá en Trenquelauquen, próximo viernes, viernes 7, a las 19 horas, en el Zoom de Chiquito Tello, van a hacer una reunión informativa porque el viernes 14 van a empezar un nuevo curso de payamédicos. Así que yo creo que vale la pena quien esté con esta vocación relacionada con el humor y la salud, realmente. Hace 4 años aproximadamente que este grupo está trabajando. Como les decía, lo hace con mucha dedicación, con muchas ganas y realmente con muy buen resultado, porque quienes están con necesidades de todo tipo, bueno, de alguna manera generan un alivio a su dolor. Así que recuerden, próximo viernes, 19 horas, en el Zoom Chiquito Tello, va a haber una reunión explicativa para comenzar el nuevo curso. El otro viernes, 14, bueno, ya les dirán los horarios. Condición: mayores de 18 años y tener secundario completo. Bueno, el tema de hoy de Alas de Esperanza es un tema que realmente lo había pensado desde hace mucho tiempo, lo había compartido desde hace mucho tiempo. Es un tema no fácil, es un tema sensible y está relacionado un poco con esta realidad del abuso y el dolor de la Iglesia. Me pareció importante poder armar esta mesa que hoy tenemos. Les quiero decir también que estaba invitado y había confirmado su presencia el padre Mariano Cortés. Siempre está Mariano firme, lo ha estado cuando tocamos el tema del aborto, cuando tocamos cuando hicimos ese homenaje al padre Pedro. Lamentablemente, por cuestiones realmente de imposibilidad familiar, nos mandó un mensaje diciéndoles de su imposibilidad de estar presente. De todos modos, le agradecemos a Mariano su permanente presencia y entendemos un poco la cuestión. Bueno, pero miren qué mesa para debatir este tema. Juan Pellegrino, nuestro cura párroco. ¿Cómo anda, Juan? Gracias por estar presente. Por invitarme y bueno, poder pensar algo juntos. Juan Manuel Sotullo, dueño de casa, diría yo. Juanma es periodista. Le pedí, bueno, mira, vamos a coordinar este programa juntos. Él, con la gran experiencia que tiene y su formación
periodística creo que va a ser de mucho interés. Juanma, gracias por estar. Gracias, Coqui, por la invitación. Muchas gracias. Y por supuesto, estos son temas que requieren abordaje de distintos puntos. ¿Cómo no íbamos a tener un abogado presente? Estoy hablando de Ezequiel Caride, que nos puede explicar toda esta problemática y la cuestión sobre todo que apunte al derecho canónico, al menos globalmente, y por ahí las similitudes y diferencias que existe con el código nuestro civil y penal, ¿no es cierto? ¿Cómo andas, Ezequiel? Gracias por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, me parece que por ahí podríamos empezar un poco, después de todo este clima que se vive, fundamentalmente en el tema del abuso. Hay tantas cosas que están apareciendo y que realmente como miembros de la Iglesia nos duele, pero desde el punto de vista del abuso, ¿reaccionó la Iglesia? ¿Cómo reaccionó? Sí, yo creo que la Iglesia reacciona. A veces la gente piensa que la Iglesia viene de arriba y maneja la cosa de taquito, y después de que la encarnación de Jesús, la Iglesia asume los límites humanos y las cosas humanas. Me hizo mucho pensar, perdonen que haga alusión a esto, para ponerlo como ejemplo, una novela que yo miro a la noche, de un programa de televisión, de un canal de Buenos Aires, en donde aparece un caso concretamente de una opción sexual y demás, y plantean cómo la familia lo va asumiendo. Primero no te das cuenta, después lo negás, después no lo querés ver, de pronto pasó algo y decís, pero ¿y esto qué pasó? ¿Y cómo fue? Pero no me di cuenta, y entonces uno es el último a darse cuenta, como a veces en la familia cuando pasa alguna cosa, decís, nunca lo vi y no lo veo. O no lo quisiste ver. O no lo quisiste ver, y no hay culpabilidad. O sea, me parece a veces el esposo que es engañado, la esposa que no se ve, o el papá que tiene un hijo que tiene algún tipo de dificultades, no sé, con las adicciones, y a veces uno no lo ve. Y no hay una culpa moral. La Iglesia ha respondido como ha podido, ¿no? Yo creo que lamentablemente en algún momento, estoy hablando de hace 40 años atrás, por ahí de a poco lo ha tapado sin saber qué hacer con esto. En otro momento nos hemos asustado. Yo me acuerdo en la época, no me acuerdo en qué año, pero cuando empezó un poco todo en Estados Unidos y demás, decís, ¿dónde me levanté yo? ¿Qué pasó? No vi la película, no. Y de pronto, es decir, algo me supera. Después respondés como la elaboración del duelo, que cualquier psicólogo lo maneja, ¿no es cierto? Porque en el fondo es esto. Después te deprimís, pero decís, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó? Y después después te renegás. Decís cualquier cosa de cualquiera porque te enojás, porque hay que enojarse con estas cosas. Gracias a Dios que hay que enojarse. Y algunos después pueden aprender si hacen la elaboración del duelo bien, ¿no? Yo creo que la Iglesia ha manifestado ese camino. Concretamente, por ejemplo, las respuestas así, digamos, más puntuales han sido el Papa Benedicto, que desde los encuentros que ha tenido con los abusados, ha marcado una diferencia abismal, con la reforma del Código de Derecho canónico, que es un poco en lo que rige la Iglesia, el tema de las penas y demás, y el modo en cómo se aborda, hasta las actitudes del Papa Francisco de, digamos, pedir perdón, de expresar cosas. A ver, igualmente son cosas todas casi, podríamos decir, como inconclusas, porque ¿quién puede solucionar una cosa de semejante disparate? ¿No? Es como cuando muere alguien, puede decir, lo siento. Sí. ¿Qué significa eso? Pero bueno, gracias a Dios que por lo menos uno lo reconoce, ¿no? Yo creo que ha respondido, no sé si perfectamente, porque siempre es muy difícil responder bien a cada momento, pero ha respondido en la medida de lo posible y está dando pasos que creo que son positivos si los miramos detenidamente, ¿no?
El que tiene que pedir perdón no es el abusador. También, sí, totalmente. Pasa que psiquiatra, bueno, yo no me meto en ese si campo porque no volvemos a la conozco. familia, si volvemos a la familia, Claro. digo, el hijo comete un hecho y va el padre, no, pero el que tiene que, para reconocerlo, no tiene que pedir perdón. Lo que pasa es que estamos hablando de una psicopatía profunda, dicen los psiquiatras, yo no puedo por ahí me equivoco en alguna categorización, pero es una categoría, es una patología tan grave que habitualmente, y lo hemos visto por televisión incluso, jamás lo reconoce. Dicen los psiquiatras y psicólogos que jamás lo reconocen. Como tampoco, digo, perdone la comparación, toda comparación es fea, como tampoco Hitler reconoció nunca el desastre que hizo. Me contaba, para ver lo que es la patología del abusador, Sí, ¿no? sí. Me contaba una persona psicóloga que cuando cae el régimen de Hitler, todos los que estaban presos, militares de Hitler y demás, vienen el equipo de psiquiatra, porque imagínense que eso es para escribir 6 libros. Y los tipos, yo no fui, y le pasaban filmaciones, no eran. Y dicen que hay ciertas, insisto, no soy quien para hablar de esto, porque no tengo autoridad, pero lo que dicen es que ciertas patologías que te niegan una realidad y, bueno, evidentemente tendrían que y no lo hacen. Sí, sin duda, un poco ligado a esto que Juan planteaba y a lo que vos decís, Juan, que es una psicopatía. Hay diferentes cuadros que tienen por ahí alguna relación de similitud, por ejemplo la paidofilia o la pedofilia, que implican una situación de atracción por ahí, incluso a nivel de lo que son los niños, ¿no es cierto?, sin llegar al delito de relación sexual, sí, que ya estamos dentro de lo que son las parafilias, la psicopatía que vos decís, claro, que por otro lado no son tratables, porque realmente no tienen posibilidad, no tienen cura. ¿No? ¿Y las autoridades de la Iglesia tienden a separar o a encauzar la cuestión para que puedan pedir perdón? Digamos, ¿cuál es la reacción? Lo que preguntaba Coqui al principio. Sí. La reacción, del momento, en este momento, con este Papa, en esta situación actual y con la mirada de este Papa. La reacción de hace unos años atrás, hay que decirla, uno se sana, dicen los psicólogos, cuando dicen las cosas. Lo saca. Yo igualmente no me sano, pero bueno, en fin. Hace unos años, imagínense años 1940, 1950, 1960, en donde un embarazo no deseado ya era un drama. Sí, por supuesto. Era un embarazo, no en un matrimonio constituido ya era un drama, y sabemos historias. Imagínense que un nene le diga a su mamá lo que le pasó en este caso, con un sacerdote o con alguien religioso, y la respuesta de la madre o del padre. O sea, imagínense mucho más a un cura, digo, lo recordamos al padre Ulrich, por ejemplo, digo, pero imagínense con esto, yo creo que los desbordamos. Es como si a mí me viene un plato volador y me habla. Digo, quedo como... Me da la impresión, durante muchos años la Iglesia no supo qué hacer con eso. Insisto, creo que es un... A ver, obviamente que hay una culpabilidad en esto, porque tendríamos que saber, si lo miramos desde el punto de vista objetivo. Yo que me manejo con gente, me doy cuenta que a veces las cosas objetivas son objetivas, pero cómo manejamos las cosas, ¿no? El tema es que a veces, bueno, no se hizo eso. Gracias a Dios, hoy por hoy hay otro, digamos, protocolo y se maneja de otra manera. Habitualmente la persona, digamos, que tiene algún tipo de denuncia, de aviso o demás, inmediatamente se lo cesa en su función como medida cautelar. No podés decir que es culpable porque, bueno, por ahí no lo es, o sea, hasta que no se haga un juicio, ¿no? O una denuncia civil, pero sí se lo aparta momentáneamente. Y después sí vienen las penas canónicas, que son incluso la expulsión del estado clerical, que son las máximas penas
digamos, de la Iglesia. Es importante un poco saber los tiempos también, ¿no es cierto?, de todo lo que es la ley canónica. Después le vamos a preguntar a Ezequiel, porque de golpe, desde el punto de vista del laico, ligado o no a la Iglesia, ¿no es cierto?, por ahí está la exigencia de decir, bueno, este sacerdote con esta conducta, realmente yo lo quiero fuera de la Iglesia. Exacto. Lo quiero con una pena, porque cometió un delito, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es como todo, Coqui. Los gobernantes quieren que gobiernen bien porque prometieron una cosa y lo tienen que hacer. Es cierto, Si uno contrata un abogado, quiere que el abogado lo defienda de la manera correcta, sino, y en la Iglesia se supone que el sacerdote estudió, se preparó, está convencido, tiene un convencimiento espiritual de que está ahí por algo y para algo. Uno de los avances... el tema es si el error, volviendo también al ejemplo de casa, si el error es perdonado, si la sociedad puede comprender el error. Es cierto. O es un igualmente, Juan Manuel... ¿Cómo se vive eso? Eso es lo malo por ahí, la generalización, esto es lo que dice, ¿no? Igualmente, Juan Manuel, el perdón no implica la no condena. Claro. O sea, que yo le dé un vaso de agua a un abusador no quiere decir que lo deje ser cura. No puede serlo. Son dos cosas distintas. Dios te perdona, ojalá te vaya, no sé, digo, al cielo, por así decirlo, si quieren, para expresar un término más nuestro, pero vos no podés ejercer más. Juan, vamos a ir a una pequeña pausa. Se va muy rápido el tiempo, demasiado rápido. Voy a dejarte dos cuestiones. Una, un poco, vos comentaste de Padre Ulrich, yo digo, un poco irnos a un nuevo paradigma que no se da solamente a nivel de lo que es el ámbito de la Iglesia, también en educación uno sabe que esto es así, pero digo, me trasladé un poco a verlo al Padre Ulrich confesando a un chico y en el final de esa confesión darle un abrazo, tocar, o sea, cuidado con eso, ¿no? Realmente. Y por otro, como en la escuela, ¿no? Como en la escuela, claro, como en la escuela. Nuevo paradigma, indudablemente, ¿no? Los afectos por ahí están de alguna manera restringidos. Y bueno, un poco la pregunta para vos, perdóname si llego a ser duro, pero me parece que estamos un poco en la idea de que pongamos sobre la mesa todas nuestras dudas y nuestras cosas, ¿no? Yo lo que quería plantearte, bueno, con esta situación, si realmente se vive una crisis, vos como cura, ¿te sentiste mal, te sentiste amargado, de golpe tuviste esa situación de rabia? ¿Por qué no te fuiste? Vamos a ir a una pausa y me contestás después. Guardias activas las 24 horas. Se atiende todas las especialidades. Cirugías en general, laparoscopías y artroscopías. 25 de mayo 170, teléfono 422-284, 423-107. Vecino, se encuentra vigente hasta el 31 de agosto una moratoria de tasas y contribuciones municipales. La misma incluye descuentos de hasta el 70% sobre los intereses según cantidad de cuotas y plazo de acuerdo. Además, los adjudicatarios de viviendas por círculo cerrado podrán ingresar en un plan para prorratear sus deudas. Más información en www.trenquelauquen.gov.ar/moratoria. Una oportunidad para estar al día y seguir creciendo juntos. Municipalidad de Trenquelauquen. María Pilar Martínez, Villegas 402 Trenquelauquen, teléfono 422545, representante Laboratorios Vichy. Juan Carlos Latour SRL, una empresa integral al servicio del sector agropecuario regional. Juan Carlos Latour SRL, ruta 5, kilómetro 444-700, Trenquelauquen. Carnes de primera calidad, facturas secas y frescas elaboradas artesanalmente. Corderos, lechones, pollos, comestibles en general. Carnicerías Martín Fierro 1 y 2. Desde 1951, 3 generaciones brindando excelentes productos.
Fábrica de aberturas Aluminios Pablo. Somos fabricantes de doble vidriado hermético. Venta de vidrio a clientes y gremios. Policarbonatos, perfiles y cortinas de interior. Visítanos. Depósito Nobleza de Alicia Alonso, García Salinas 1255, teléfono 42 35 06. Para usted que compra en cuotas, Servicred. Servicred es efectivo. Servicred, el crédito sencillo para su bolsillo. Servicred, San Martín 514, teléfonos 43 31 58 y 43 12 72. Bueno, continuamos en este Alas de Esperanza. Estamos tocando este tema tan importante, tan actual, el tema del abuso y el dolor de la Iglesia. Juan, perdóname un poco la pregunta que quizás suena imprudente, pero vale como para hacer un planteo directo a tu pensar, a tu vivir, a todo lo que realmente generó en vos estas cuestiones, o genera, ¿no? Sí, estas cosas las generan, a ver, yo hablo por mí, ¿no? No sé qué pasará en otras personas, pero estas cosas generan esto que yo decía al principio del duelo, ¿no es cierto? La negación, la bronca, la depresión, el querer matar al tipo, te brotan las cosas más. Yo me he encontrado leyendo algún artículo y obviamente acá sacándolo porque me hace mal, digo, tanta crueldad, ¿no? Y pensando cosas muy feas, yo lo digo, ¿no? Eso te ocasiona, y creo que es sano que te ocasione eso. Sería terrible que diga, esto le pasa a cualquiera, sería un horror. Yo creo que todo lo vivimos con cierta preocupación, con cierta vergüenza. Es una vergüenza, porque hay cosas que uno puede tener un carácter más frágil, más fuerte, más firme, puede ser más chistoso, menos, más carismático, menos. Hay condiciones normales de presión y temperatura, digamos que uno más o menos pero ya esto es de manual. Entonces no, evidentemente rompe todos los esquemas. Sí, uno se siente mal, le da mucha vergüenza, en algunos momentos uno siente como un cierto pánico, ¿no? Porque decís, te meten en la bolsa todos, ¿no? Más cuando a veces la publicidad en contra, en el sentido... El periodismo en ese sentido fue... Y a veces es... Mira, me pasó el otro día escuchándolo al Papa, cuando hablaba con los periodistas, cuando venía de Irlanda, sí, di una conferencia en el avión como siempre, y me hizo pensar, y me culpa, hace 2 años... en una página que yo leo, española, católica, cuentan de un caso de 7 sacerdotes en Sevilla y describen los abusos. Era una cosa, bueno, yo ya iba a ir con una escopeta a pegarle un tiro en las patas, porque me decía, no puede ser. Me quedé con eso, lo metieron, obviamente hicieron todo el proceso canónico, el proceso civil, y después de 2 años, España... que es bastante anticlerical, no es que tuvieron ahí, digamos, algún tipo de compasión porque era cura, España lo pone inocente a los 7 sacerdotes porque descubren que la persona, en este caso era un joven que acusaba, tenía una patología de fabuladora, ¿no? Y obviamente en el Código de Derecho Canónico, el juicio canónico revierte en la situación, porque si dicen esto, los peritos psiquiátricos, psicológicos dicen esto, y el Papa dijo, estos sacerdotes volvieron a ser curas después de 2 años, pero yo que lo leí hace 2 años y que le decía el infierno... Que ya lo hubieras matado, como sí, decís, ¿no? Eran inocentes. ¿Qué pasa? Claro. Eran inocentes. Entonces, evidentemente, digamos, a uno le genera esto, ¿no? Decir, bueno, a veces ciertas publicidades hacen que uno piense que están todos en la misma, que son cosas tan sensibles que hace... y con esto no digo que lo de Estados Unidos sea mentira, debe ser verdad, lo de Irlanda también, lo de Chile es un horror, pero bueno, también es verdad que a veces
uno maneja información que, bueno, claro. Y cuidado con la generalidad. Exacto, también, ¿no? Sí, sí. Sí, en este caso había una denuncia. Claro. Digamos, el periodismo se basó, voy a salir en defensa. Sí. No quiero ser corporativo, el pero corporativo. Había una denuncia y salió. El problema del periodismo es cuando hace un recorte. Un recorte también, de la realidad. Ahí hay un problema. Como las últimas también expresiones del Papa vinculados con el tema más de actualidad. Exacto. Donde la frase completa se recortó a la mitad y cuando uno dice una cosa que, digamos, se descontextualiza o se recorta, significa otra cuestión. Debe ser también duro para vos, Juanma, ¿no? Desde el punto de vista de esta corporación que vos decís que es el periodismo. No, como periodista. Sí, no, pero de todos modos, digo, porque vos tenés una formación determinada como periodista, como persona, y a veces el periodismo vos lo ves como que realmente genera cuestiones muy dirigidas y con un criterio ya preparado en esa dirección, ¿no? Sí, ahí el periodismo tiene los medios del Estado y los medios privados. Y los medios privados son empresas. Y las empresas tienen una finalidad, una línea, que es ganar plata. Claro. Y eso tiene una cuestión. Después también la Iglesia tiene sus propios medios también. Las redes sociales que se utilizan, el Papa, por ejemplo, el Twitter del Papa es muy seguido, debe ser, no sé si el que más seguidores en el planeta tiene. Digamos, cada uno tiene sus medios a su alcance, pero bueno, siempre hay algunas preferencias y algunos. Nosotros mismos en el noticiero, nuestros compañeros acá en el canal, no todos pensamos lo mismo de los mismos temas. No, lógico. Con esto puntualmente. En otras cuestiones estamos de acuerdo, en algunas sí, en otras no. Nosotros tenemos como línea ser un medio público y esto nos hace ser amplios. Pero muchos periodistas no trabajan desde la amplitud, sino desde la ideología. Y bueno, esto tiñe un poco la información. Ahí está el detalle. Pero bueno, uno conoce, sobre todo en los ambientes más pequeños, uno ya sabe la línea periodística de cada uno. Y a veces, a mí me ha pasado muchas veces, tener que hacer notas a gente con la que no comparto su ideología, su forma de pensar, pero bueno, es la cuestión. Justamente ahí está la virtud del periodista. La pluralidad, ¿no? La pluralidad. Justamente ahí está la virtud, porque si vos traes a gente que piensa como vos, digamos, ahí tampoco hay ningún mérito. Hemos estado hablando un poco del tema del derecho canónico. Ezequiel, un poco queríamos el aporte tuyo en similitudes y diferencias, sobre todo, ¿no? Es decir, muchas veces ha pasado, Chile es un ejemplo, donde de golpe el derecho canónico ha actuado y ha castigado por abuso a algún sacerdote y el derecho público, civil o penal no ha actuado. Es decir, hay una diferencia, por ejemplo, en el hecho de que no prescribe el canónico, ¿no es cierto? El tema de la presunción de inocencia hasta que no se declare culpable, ¿es diferente en el caso del derecho canónico? ¿Es al revés, como se mira? ¿Alguien hay culpable cuando se sospecha de algo y vamos a demostrar su inocencia? ¿Es así esto, Ezequiel? Mirá, Coqui, hay que distinguir esto primero, ¿no? Tener en cuenta que el derecho canónico, en relación al derecho nuestro, el derecho civil, el derecho penal que conocemos en nuestro país, tiene una característica muy particular, que es un derecho internacional, es un derecho que no tiene territorialidad. Nosotros, nuestro código civil, nuestro código penal se aplica en un territorio. El derecho canónico es un derecho de gente, se denominaría tradicionalmente, que tiene una aplicación internacional destinado a, bueno, en este caso a una institución eclesial, pero que otra característica que tiene es que es mucho más antiguo que nuestro derecho. La verdad que cuando nosotros estudiamos en la facultad, los dos pilares de derecho tradicional es el derecho romano y por otro lado el derecho canónico, que trajo los principios del derecho romano y le hizo adaptaciones en la Edad Media. Entonces imagínense que estamos hablando de un derecho que tiene un camino de milenios, ¿no? Yendo a lo concreto de la pregunta, sí, en los últimos tiempos ha habido
cambios importantes, seguramente por las, digamos, todo lo que ha pasado en los medios de comunicación que lo ha expandido al tema y ha provocado que esto, por ejemplo, que el principio de inocencia se haya relativizado, más que nada para tener una actuación eficaz y rápida, una celeridad, ante situaciones que tengan una cierta verosimilitud. Claro, si me preguntás como jurista, yo te digo, bueno, está el tema de la defensa en juicio, del acusado, que bueno, siempre tiene que tener esa posibilidad de defenderse, de poder probar que es inocente o que no son los hechos como se dice, pero se está tomando muy en cuenta las consecuencias, los daños y, a ver, en concreto, estamos hablando de delitos, ¿no? Sí. Y un delito, una definición así muy básica, es un acto antisocial, es un acto socialmente disvalioso. Entonces, más allá del acto individual, esa connotación social va más allá del particular damnificado, es decir, de esa persona que fue abusada, que por supuesto que es el daño que la gente por ahí ve concreto, ¿no? Que dice, esta persona sufrió. Pero más allá de eso, hay todo un daño que se provoca en la sociedad y en la iglesia como sociedad también, ¿no? Que eso, una vez que se mancha, es, digamos, difícil de volver atrás y lograr esas cosas, no sé, por ejemplo, la confianza, la transparencia, el tener, sí, confianza en esa institución. Y mirándolo en positivo, yo pienso que también es como que la gente está esperando que la iglesia, justamente si critica estas situaciones, es porque espera un comportamiento ejemplar, o por lo menos un comportamiento que no sea delictuoso. Entonces, eso es un dato positivo. Hay gente que espera un mensaje, no sé, yo vengo acá a dar la mirada jurídica, no quiero dar la mirada por ahí de fe de acá al Padre Juan, pero esa mirada un poco más de valores. O sea, siempre en la iglesia se está esperando esa mirada de transmitir valores, de transmitir cosas que sumen para el bien común, ¿no? Que ahí hay un punto de encuentro entre el derecho público, el derecho argentino y el derecho canónico, digamos, entre la Iglesia y el Estado, en donde hay una definición muy buena que hay en la Constitución de Córdoba, que habla de la relación de la Iglesia con el Estado como una relación de autonomía y colaboración, ¿no? De la Iglesia con el Estado. Exactamente. Y me parece que es la mejor imagen que podemos dar. Una cierta autonomía, porque hay cuestiones que son propias espirituales, ¿no? Claro. Y cuestiones que son del Estado, pero esa colaboración. Y yo creo que dentro del bien común estatal está esa colaboración de la Iglesia que se ha dado, por ejemplo, en un lugar de encuentro. O sea, si hay un lugar que es un lugar de encuentro, es la Iglesia. Recordemos, ante crisis político-económicas del país, por ejemplo, del 2001, yo me acuerdo que la mesa de diálogo que se armó después fue producto, entre otras instituciones, de la Iglesia, que permitió que de vuelta, ¿no?, las organizaciones y los dirigentes pudieran entablar una mesa de diálogo. Entonces, la Iglesia se presentó así como justamente ese lugar de encuentro de los argentinos. Y después también como un espacio donde haya una defensa de derechos. Entonces, y en esto no hay que olvidarse de toda la doctrina social de la Iglesia, todas las cosas que está diciendo el Papa Francisco sobre el medio ambiente, sobre bioética, sobre un montón de cosas. Imagínense que esa institución que se la mira justamente bajo esas perspectivas se encuentra con que algunos de sus dirigentes o algunas de sus personas están cometiendo delitos, y delitos ultrajantes, delitos que provocan mucha desazón en la gente. Es comprensible que el derecho canónico esté tomando una actitud, digamos,
muy fuerte, ¿no? Más enérgica, ¿no? Exactamente. Más inclusive que el derecho penal nuestro, ¿no? Una última preguntita y vamos a ir a un corte respecto de esto que estás comentando. ¿Vos crees que el rol de la sociedad ha sido importante en este aspecto? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y un poco lo que decía hace un rato el padre Juan, han cambiado, la sociedad ha cambiado, hay más transparencia, las cosas, uno se comunican, se enteran, la gente lo plantea, eso creo que es un punto favorable. Un poco, hace un rato no sé cómo fue la frase, pero es decir las cosas, ver las cosas es sanador, más allá que en el momento es doloroso, ¿no? Claro. Y por supuesto que es una situación de crisis y el peligro de todo esto es que no se produzca como una, o sea, hay que hacer algo. Que la crisis sirva, ¿no? Exactamente, hay que hacer algo y creo que bueno, acá en los jurídicos se puede hacer y mucho. Le vamos a preguntar a Juan esto. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. En el sector hogar de tu cooperativa encontrás la mayor variedad y calidad de productos, los mejores precios y financiación para el confort que tu familia se merece. Artículos para el hogar de tu cooperativa, más de 50 años al servicio de nuestros asociados. Vení a tu cooperativa, nuestra cooperativa, Cooperativa de Electricidad de Trenquelauquen. Sucursales Trenquelauquen, 30 de agosto, Beruti y Garré. Calefactores para casillas rodantes, puertas de chapa, mesas de madera, plegadizas, tanques plásticos, herramientas y repuestos, atención personalizada, acompañan al Dr. Coqui Boffi en sus dos direcciones. Viñó 871, teléfono 422915 y Presidente Uriburu 750, teléfono 418696. Nos gusta tanto acompañarte, por eso estamos a tu disposición. Lo mejor en cafetería, pizzas, lomos y sándwich. Ambiente familiar y climatizado. Villegas 577. Don Cándido, 15 años en Trenquelauquen, satisfaciendo a nuestros clientes con los mejores quesos de La Pampa y el dulce de leche La Mimosa. Elegí nuestros productos y regalate las mejores picadas en tu mesa. Los Horneros, un lugar pensado para la tercera edad, habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con la calidez y seriedad que nos caracteriza, acompañando al Dr. Coqui Boffi. Barrio Los Aromos, sección Quintas, teléfono 15 62 67 60 y 15 62 47 89. En FM Maderas vas a encontrar todo para tu proyecto. Maderas para techo, todo tipo de placas y herrajes para muebles, aberturas, pisos flotantes, pinturas. Acércate y disfruta los beneficios que tenemos para vos. Lleve cordialidad, frescura y buen sabor a su mesa. Lleve productos de panadería La Ideal, elaborados con materia prima de primera calidad, junto al Dr. Coqui Boffi, Gobernador Irigoyen 166, teléfono 02392 41 35 67. Diagnóstico Trenquelauquen. Tomografías, resonancias, ecografías, mamografías. 25 de mayo 142, Trenquelauquen. Esto es Alas de Esperanza, estamos tratando el tema del abuso sexual y el dolor de la Iglesia, y varios televidentes han llamado y hemos recibido algunos mensajes respecto de un caso particular que es el padre Grassi, Juan. Sí, yo sé que está condenado por la justicia civil o penal, no sé cómo se dice. Recién estábamos leyendo que está a 15 años de, preso. Eso en lo que hace a la justicia pública, digamos, civil, ¿no? Pública.
no sabría decirle explícitamente, canónicamente cómo está, porque no es mi sector, no es mi diócesis. Yo nunca tuve trato con esta persona. Se me hace, me puedo equivocar, se me hace que, por lo menos en el ordinario, una persona es apartada del ministerio cuando hay la primera denuncia. Una denuncia que no un juicio, sino cuando hay una denuncia. Y más, es un poquito menos, cuando hay una sospecha. Sin haber denuncia. Esta persona es apartada. Después viene el juicio y sobre todo cuando hay juicio civil es mucho más aguda. ¿Qué quiere decir apartada, Juan? Apartada del ministerio, perdón, sí, es un término jurídico, canónico me parece. Hay varias censuras o condenas o... doctor, ayúdeme porque yo no sé cómo se dice la palabra exacta. Como penas. Hasta el proceso. Claro, y en el proceso, según lo que ha sido digamos, el juicio, en las penas. Puede ser desde la expulsión al estado clerical, digamos, nunca más es sacerdote, se lo expulsa, hemos tenido algunos casos, o la suspensión, se llama suspensión ad divinis, o sea, una suspensión para siempre. Canónicamente la diferencia entre expulsión y suspensión yo no te la sabría decir. ¿Se resuelve en Argentina o se resuelve en la Santa Sede? No, en Santo Sede. Sí. El obispo, en realidad, creo que es, obviamente que el supremo legislador es el Papa o el juez supremo, no sé cómo es el Santo Padre. Habitualmente, hoy por hoy, en la Rota Romana, que es el cuerpo judicial, lo hace en concomitancia con el obispo. Y el que decreta en caso de abusos, habitualmente es el obispo. Obviamente con el asesoramiento y digamos, la aceptación del Papa o de la Rota, ¿no? Hoy, gracias a Dios, la comunicación en eso es un servicio y, bueno, las cosas van y vienen más rápido que en otro momento, ¿no? Sí, después funciona como todo organismo judicial con instancias, justamente por el tema de defensa en juicio. Defensa. Entonces, en realidad el proceso se inicia en la diócesis, en cabeza del obispo, con los asesoramientos que tendrá, etcétera. Pero después hay una segunda instancia del juicio que justamente es en la Rota Romana, en donde ya... Sería la Corte Suprema de la Nación. Digamos, exactamente, para garantizarle la doble instancia al acusado y también, digamos, al propio juicio para permitir... ¿Existe juicio paralelo canónico y público? Exactamente. Sí. Y era un poco esto que explicaba de este tema de la autonomía y de la colaboración, ¿no? Por un lado hay que tener en cuenta que son autónomos la Iglesia y el Estado. Es lo que vos decías recién. Y una cosa muy importante es que la Iglesia con el Estado firmó un concordato hace años atrás que tiene jerarquía, según nuestra Constitución, superior a las leyes. Y por ese concordato lo que establece es que justamente le permite a la Iglesia tener esta actuación canónica a la par de la actuación judicial estatal. Por supuesto que siempre y cuando trate cuestiones canónicas, no penales o civiles, ¿se entiende? O sea, a un sacerdote le hacen juicio por un daños y perjuicios, entonces a eso va a ser la justicia civil. Ahora, para quitarle su ministerio o porque hay un planteo con el sacerdote, canónicamente, algún conflicto, es todo un juicio canónico. Que en estos casos que estamos hablando de abuso de menores, se dan dos juicios paralelos, ¿no? Lo que actúa, como lo que ponía en el ejemplo del padre Grassi, que actuó la justicia penal argentina, y por otra parte estábamos hablando también antes del caso de Chile, en donde la justicia penal chilena se había prescripto. Prescribió, claro. Claro, los delitos, el delito de abuso. Mientras tanto, a nivel canónico... Y a nivel canónico pudieron comprobar, realizar el juicio y aplicar las sanciones correspondientes. Claro. Entonces, ese sacerdote no puede, por ejemplo, practicar su ministerio, etcétera, pero
civilmente, penalmente, no, en Chile... No está preso, claro. Exacto, no fue preso. A veces... Aunque Bueno, aunque la justicia canónica, digamos, la ley canónica, le pone a esta persona, que es el caso Caradima, ¿no? Que hay una película incluso que la pueden mirar, que es muy interesante, a pesar de que es dolorosa, le pone incluso una perimetral, sería como una cárcel, no sé cómo llamar, y este sacerdote no puede salir de este lugar, que es un hogar de ancianos, porque ella es mayor, pero es un caso muy raro, porque digamos, es un caso horrorosamente de abuso, en donde lo hemos visto a los pobres víctimas, digamos, expresarse, han tenido encuentros con el Papa, ha habido encuentros con el Papa de las víctimas y ha habido encuentros con el Papa de sacerdotes víctimas de este hombre. O sea, una cosa gruesa. La justicia civil chilena, no es que me critique la justicia civil chilena, pero no ha podido, por esto de que prescribió, ¿no? Y la ley canónica, a pesar, digamos, de que al principio no reaccionaba, en el momento que reacciona, digamos, bueno, obviamente lo saca del ministerio, le prohíbe el ejercicio público, incluso lo encierra, entre comillas, en un lugar, ¿no? Incluso no puede tener contactos con personas, digamos, de afuera de la iglesia. Sí, como una perimetral, realmente. Sí, no sé cómo llamarlo pero es un poco... Juan, yo quería transmitirte un poco así la sensación, estamos hablando del caso Grassi, ¿no? 15 años, la justicia pública, y por ahí, desde la pretensión quizá muy parcial, ¿no es cierto?, y tal vez no autorizada, pero realmente la sociedad se pregunta ¿por qué la Iglesia no lo expulsó teniendo ya el aporte importante de la justicia pública en cuanto a la condena que le ha hecho? ¿Por qué motivo no lo expulsaron? No, yo creo que sí. Me parece, está expulsado. Si no es expulsión, está digamos, o suspendido, pero tiene una condena seguro, claro, o una pena seguro, ¿no? Los temas esos, bueno, no sé, tenemos que... de comentar y vamos a una pausa. Dale. Sí. Estos temas son de actualidad el tema de abuso. En las homilías, en los sermones, ¿se hablan de estas cuestiones o no se tocan estos temas en un comentario en una misa? Yo respondo, sí. Yo alguna vez lo he tocado como fenómeno, ¿no? ¿El Evangelio lo aborda de alguna manera? No. Sí aborda el respeto, sí aborda la dignidad de la persona. Los valores. Sí aborda un montón de cosas, el que están en contra de esta perversión psiquiátrica. Yo no sé si, digamos, yo nunca lo he tratado así concretamente, sí como fenómeno, ¿no? Frente a esto, decir, bueno, como él decía, ¿no? La vergüenza, el dolor, la bronca, la impotencia, creo que eso sí se ha tratado, alguna vez lo he dicho, pero y he tomado algunos recaudos incluso, porque tenés que hacer algún tipo de protocolo, llamémosle, para también defender a la persona y defenderse uno, ¿no? Vamos a una pausa, te dejo esta pregunta. Celibato y abuso, ¿resolvemos el tema? Pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Premoldeados Lucero. Trabajos de construcción en general. Fabricación de tapiales, galpones, piletas, pilares y cercos olímpicos. Consultas al 02392 15 51 59 57. Calle Sergio Martínez 150, Trenquelauquen. Restaurant 65. Tenedor libre y menú diario. Precios increíbles. Sarmiento 65, Trenquelauquen. Frutihortícola. Frutas y verduras para todos. Mercado minorista y mayorista de las mejores frutas y verduras de Trenquelauquen y la zona. Nos distinguimos en nuestra atención, calidad y variedad. Conózcanos en nuestro local de García Salinas y Freire. Venite, tenemos frutas y
y verduras para todos. Expreso Alberino, Sociedad Anónima, el placer de sentirse en las nubes, acompañando al Dr. Coqui Boffi en su tarea de prevención y educación para la salud. Grupo Márquez Artefactos. Artículos para el hogar, informática, audio, TV, video, rodados, muebles, colchones. Lo último en tecnología. Lo ideal para cada ambiente de su casa. Listas de casamiento. El mejor financiamiento. Grupo Márquez Artefactos. Edmacar, Sociedad Anónima. Realizamos todo tipo de hormigón, tanques, corrales, movimiento de suelos, excavaciones, nivelación de terrenos, contratista vial. Edmacar, hormigón elaborado. Centro de Radioterapia del Oeste. Sabemos lo importante que es estar cerca de los afectos, cerca de la tecnología, cerca de los que más saben, acompañando cada paso de una persona en el desarrollo de la estrategia de control del cáncer. Alta tecnología, calidez y calidad profesional. Avellaneda 143, teléfono 02392 42 27 10. Asesoramiento técnico acorde a sus necesidades. Productos de primera calidad y todas las novedades en luminarias. Incorporamos servicio de grúa, venta de motores y grupos electrógenos. Electricidad Gómez. Castelli 71, Trenquelauquen. Si el sabor es único, los quesos son La Paulina. 80 años produciendo quesos de calidad. Pídalo a su distribuidor oficial de Tellería Hermanos. Teléfono 417293, Trenquelauquen. ¿Tiene fiebre? Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo. Bueno, último bloque de este Alas de Esperanza, que realmente nos da lástima que termine, pero sabemos cómo es el tiempo. Juan, te habíamos dejado un poco esa situación, esa pregunta, ese tema, celibato, abuso, situación de crisis también, ¿no? Dentro de lo que es el tema del celibato y eventualmente si uno habla de crisis o oportunidad. Yo creo que lo del celibato, y alguna gente relaciona el celibato y los abusos. Yo creo que no hay que perder de vista que el abuso es una patología psiquiátrica. El celibato es una cuestión de época, puede ser del siglo VIII, que a lo mejor algún día se va a abolir, eso puede ser. Pero esto es una patología psiquiátrica. Son dos cosas diferentes. Con todo respeto de las personas, pero digo, el abusador es abusador en la casa, casado, con una pareja igualitaria, cura o bombero, no sé, digo, bombero pobre no es que tenga por decir algo, ¿no? Yo creo que es una patología psiquiátrica que no ni siquiera podemos. Es una patología ya instalada, independiente del rol, ¿no? Sí. De hecho, digo, no sabíamos decirlo, pero digamos, la mayoría de los casos de abuso, numéricamente hablando, con esto no digo que la iglesia no pasa nada, no estoy diciendo eso, pero la mayoría de los casos son casos de familias, digamos, en donde, bueno, evidentemente ahí no practican el celibato y sin embargo existe esta diferencia, ¿no? Yo creo que sí, que es un momento de crisis en este sentido. No crisis en un momento digamos, en el sentido de desasosiego y de descontrol, sino de crisis en cuanto a oportunidad. Porque, digamos, cristianamente y antropológicamente y psicológicamente, a partir de ciertos momentos de profunda revolución, diríamos, interior, surgen las mejores cosas. Y con esto no justifico el abuso, no digo que no haya pasado, no digo que esté, por favor, no digo nada de eso, pero sí digo que esto que nos ha hecho enfrentar una realidad dolorosa,
que nos ha hecho, fíjense que con todo cariño y respeto, pero la Iglesia católica en este caso es una de las pocas instituciones, mal o bien con todos los errores, y después si quieren la criticamos en un montón de cosas, pero es la que ha dicho, fuimos nosotros. ¿Alguna vez escucharon decir esto de alguna otra institución intermedia? Y esto no es porque la Iglesia sea grande, es porque la Iglesia en el fondo quiere, a veces no lo vive, otras veces se escandaliza, pero hay gente y hay miembros que quieren vivir el Evangelio. Digamos, que el Papa se enfrente con una mamá o un nene abusado, con Irlanda, que el Papa Benedicto renueve, digamos, o reforme el Código de Derecho Canónico, yo creo que son signos de una gran oportunidad. Francisco, ¿lo ves duro en este tema de lo que es el abuso sexual y demás? Y él dice tolerancia cero. Cero, ¿no? Claro. De hecho, fíjense lo que ha pasado con Chile, que digamos, si bien es cierto que se le dio mucha prensa cuando el Papa no entendía qué pasaba con uno de los obispos y en la visita, bueno, pobre, a veces a Roma llega lo que le filtran, ¿no? A veces recortan el diario, como nosotros sabemos nuestra historia. Y cuando se da cuenta, inmediatamente revierte la situación, ¿no? En ese sentido es una ventaja. Un minuto tenemos, Juanma. No, agradecer, da para mucho más, lo decíamos, mucho más, sí. Hay muchos temas que también están en la cuestión, que se pueden seguir charlando, que tienen que ver injerencia del Estado, de la Iglesia, y también supongo que por el rol también que cumple las parroquias en las comunidades, el tema social también va a ser un tema que va a ser importante, sobre todo en la estructura que tiene la Iglesia, para sostener y contener a la comunidad. Así que temas para hablar con el Padre Juan, sí. hay para rato. Ezequiel, bueno, más allá de agradecerles a todos, realmente queda un poco el cierre con algo que te voy a pedir, Juan. No sé, me gustaría en un minutito, muy difícil, pero ¿qué está pasando con nuestra Iglesia, Ezequiel? Este tema de la apostasía, el retirar determinadas imágenes de la Virgen, de lugares donde de golpe antes no ocurrían estas cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Hay procesos que pero bueno, es un poco largo, así que, pero bueno. No, por eso. Pero hay procesos que son interesantes que se van dando, y traigo un caso que se dio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, máxima instancia judicial protectora de derechos humanos, que se planteó con los crucifijos en las escuelas en Italia. Sí, sí. Y uno de los jueces, la gran sala terminó diciendo que no estaba violándose la libertad religiosa, la existencia de un crucifijo en las escuelas. Y lo que se hizo la distinción es entre libertad religiosa y neutralidad. O sea, la neutralidad no es libertad religiosa. La libertad religiosa justamente habla de pluralismo, de que se manifieste la religión, el hecho religioso, los distintos hechos religiosos, y que no se te coarte. Por supuesto, las distintas minorías y tradiciones religiosas no tengan un proselitismo, una coerción por parte de otra... La neutralidad es nada. La neutralidad es nada. Claro. Y uno de los jueces, en voto concordante, dijo, a veces se produce un Alzheimer histórico con este tema. Es decir, también hay que recordar un poco, para entender esa simbología y ese vínculo que hablábamos recién de autonomía y colaboración, de toda una tradición histórica que ha moldeado la cultura, la ética, ¿no? de una nación. Y, por ejemplo, en una imagen que puede parecer religiosa de la Virgen o de un crucifijo, hay atrás una identidad de muchos valores que nos identifica como argentinos, ¿no? Sacando esa connotación propiamente devocional, religiosa, ¿no? Pero ya les digo, es tener la mirada, no tener ese Alzheimer histórico, sería esa recordar que hay todo un pasado y todo un futuro como sociedad en común, con esos propósitos constitucionales de promover el bien general, ¿no? Del bien común, de consolidar la paz interior, que se necesita no solamente del Estado, sino de todas estas
organizaciones que hacen a la espiritualidad, que es una de las partes de las personas, ¿no? Bueno, sí, yo pensaba un poco, justo un poco el Cristo en la cruz, en la pasión. Padre no sabe lo que hace, ¿no? No saben lo que hace. Juan, el mensaje para aquellos, para vos que de golpe estás con alguna sospecha, jugate, hacé la denuncia, vale, ¿sí? Sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando una persona ve algo que llama la atención o que ve que no es lo correspondiente, hoy por hoy lo mejor es poder, digamos, hablar, decirlo. Es difícil, es más difícil estar acá frente a una cámara y decir todo esto, pero hay que hacerlo, porque es el modo que tenemos de, digamos, de que no todos somos iguales en ese sentido, y de que hay ciertas cosas que no podemos, permitir, ¿no? Nunca más. Y sí, me parece que es muy lindo, vos lo decías de crisis y oportunidad, poder animarse si bien es cierto que uno se deprime, se reniega, lo niega y demás, de pronto uno aprende. Y mi mamá no es Mirta Legrand, no es rubia, no se viste bien, es petiza, pero es mi mamá. Y yo la quiero, porque hace rico flan. Habla del flan, ya que... Y hace rico flan. Y la Iglesia de Cristo también, digamos, tiene sus límites humanos, pero concretamente yo personalmente como cura, que vos hoy me lo preguntabas, me quedo porque es mi madre, petiza, chueca, como la mamá de ustedes, pero que quiere cambiar. Y no se cambia con un maquillaje, se cambia con una conversión interior. Y eso creo que es lo que vale. Eso es un signo de los tiempos maravilloso, que es gracias, entre comillas, y providencial de Dios, gracias a esta cosa horrorosa que hemos estado viviendo y que, bueno, por lo visto vivimos, ¿no? Me quedo con eso, me quedo con el crecer, me quedo con la oportunidad, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, esto fue Alas de Esperanza, un programa especial. El deseo de que realmente haya servido para pensar un poco y dejar algunas cuestiones realmente sabidas que, bueno, nos hacían falta para ayudarnos también a reflexionar y a tener una posición que tenga fundamentos, más allá de los aspectos espirituales que hacen a la fe, están también los racionales que hacen a cada persona. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el miércoles que viene. Chao.